Hola a todos. Hoy vamos a sentar las bases de la contactología avanzada y para eso es absolutamente fundamental que entendamos a la perfección la anatomía y cómo explorar la superficie ocular. Este conocimiento es, de verdad, la clave para toda nuestra práctica clínica. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, este es el plan. Primero, vamos a entender por qué la superficie ocular es una unidad funcional. Después nos meteremos de lleno en sus componentes, los párpados y las estructuras centrales. Analizaremos en detalle la película lagrimal y para terminar repasaremos qué herramientas usamos para ver todo esto y lo más importante, qué conclusiones nos llevamos a la consulta. Venga, pues vamos a ello. Lo primero y más importante es entender este concepto clave. La superficie ocular es mucho más que la suma de sus partes. Y aquí lo tenéis. Es una unidad funcional. ¿Qué significa esto? Pues que no podemos pensar en sus estructuras como si fueran piezas sueltas de un puzzle. No, son un sistema totalmente interconectado. Y lo más importante que hay que grabar a fuego es que en el momento en que una de esas piezas falla, todo el sistema se resiente. Todo está conectado. Y este sistema, trabajando en conjunto, tiene unas misiones vitales. No se trata solo de proteger, que también, sino que se encarga de hidratar, de oxigenar, de nutrir y, por supuesto, de reparar. Todo esto con un único objetivo final: mantener esa transparencia perfecta que necesitamos para ver bien. Muy bien, ahora que tenemos el concepto general, vamos a meternos en faena con la primera estructura, los párpados. Son, sin duda, nuestra primera línea de defensa y además una muy dinámica. Fijaos porque esto es súper interesante. El parpadeo no es un simple abrir y cerrar de ojos de arriba abajo, para nada. Es un movimiento de barrido, ¿veis? Empieza en el canto externo y va barriendo hacia el interno. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Así es como empuja la lágrima vieja hacia el punto lagrimal para drenarla, mientras extiende una capa nueva y fresca. Claro, y esto que parece un detalle anatómico sin más, tiene un impacto clínico brutal. Precisamente, este movimiento de barrido es el responsable de que algunas lentes de contacto tóricas roten, sobre todo las que se estabilizan con prisma de balastro. Así que, como veis, la anatomía nos explica directamente por qué a veces tenemos problemas en la adaptación. Y si miramos dentro de los párpados, tenemos a las protagonistas, las glándulas de meibomio. Son las que fabrican esa capa de grasa, la capa lipídica, que es esencial. Y aquí, atención, una perla clínica que hay que recordar siempre. Las glándulas de meibomio que se atrofian, que se pierden, no se regeneran, se han ido para siempre. Por eso es tan importante evaluarlas y cuidarlas en cada revisión. Vale, dejamos los párpados y nos vamos un poco más adentro a ver las estructuras centrales de la superficie ocular. La conjuntiva. A ver, en contactología es nuestro campo de batalla. La gran mayoría de las lentes de contacto que adaptamos, ya sean blandas o incluso las esclerales, se apoyan directamente sobre ella. Por eso es que no se puede negociar, hay que analizar su estado sí o sí antes de poner cualquier lente. Vamos con un clásico que a veces nos lía un poco: papilas contra folículos. ¿Cómo los diferenciamos fácil? La clave está en mirar los vasos sanguíneos. Es sencillo. Si vemos el vaso, la rojez, justo en el centro del bultito, es una papila. Esto suele ser por una causa inflamatoria. En cambio, si los vasos sanguíneos rodean la lesión, como si la abrazaran, entonces es un folículo. Y esto nos orienta más a un origen inmunológico. Y ahora llegamos a una zona que es posiblemente la más importante para la salud de la córnea a largo plazo, el limbo. ¿Por qué? Porque ahí es donde viven las células madre, las que se encargan de regenerar todo, absolutamente todo el epitelio corneal. Es una zona sagrada, una zona crítica que tenemos que respetar y vigilar muchísimo en cualquier adaptación. Hablando de la córnea, de todas sus capas, vamos a centrarnos en las más relevantes para nuestro día a día. Por un lado, el epitelio, la capa más externa, la que está en contacto con todo. Lo bueno es que se regenera por completo, cada 7 días más o menos. Pero ojo, justo debajo está el estroma. Aquí la cosa cambia. Es la capa más gruesa y su transparencia depende de que sus fibras de colágeno estén perfectamente ordenadas. Si hay una lesión aquí, la cicatriz puede ser permanente. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de ese líquido que lo recubre todo, que lo protege y lo mantiene sano: la película lagrimal. A ver, el modelo clásico que todos estudiamos de las 3 capas de la lágrima, lipídica, acuosa y mucina, se está quedando un poco atrás. La visión más moderna y más práctica es pensar en 2 capas. Por un lado, una capa lipídica externa muy bien definida y por otro, una capa interna que llamamos mucoacuosa, porque en realidad la mucina y el agua están súper mezcladas, es difícil separarlas. Y cada una de estas partes tiene una misión súper clara. La capa lipídica es como el tejado de una casa, evita que el agua de dentro se evapore. La capa acuosa es la que hidrata y además transporta un montón de cosas importantes, defensas como la lisocima, nutrientes.
Y la musina serían los cimientos. Es la que consigue que toda la lágrima se pegue, se ancle a la superficie de la córnea. Sin ella, la lágrima resbalaría. Muy bien, ya tenemos la teoría, la anatomía clara. La pregunta ahora es, ¿y cómo vemos todo esto en la consulta, en el día a día? Pues la verdad es que tenemos un buen arsenal. La base de todo, nuestra herramienta fundamental, es la lámpara de hendidura. Con ella lo vemos casi todo: conjuntiva, limbo, córnea. Luego, los topógrafos corneales, que los más modernos ya no solo nos dan la forma de la córnea, sino que nos permiten hacer un análisis increíble de la calidad de la lágrima. La OCT nos da esos cortes transversales para ver la interacción de la lente con el ojo. Y para adaptaciones ya más especiales, la perfilometría escleral es clave. Venga, y para ir terminando vamos a quedarnos con lo esencial. Vamos a resumir todo esto en las ideas más importantes que nos tenemos que llevar a la práctica. Si tuviéramos que quedarnos con 4 ideas, serían estas. La primera, la superficie ocular es una única unidad funcional. Hay que pensar en ella como un todo. Segundo, la anatomía no es solo teoría. Detalles como el cierre del párpado tienen un impacto directo y real en la adaptación. Tercero, y lo repito, el limbo es sagrado. Hay que protegerlo siempre. Y por último, la cuarta. Es imprescindible analizar la película lagrimal antes de adaptar una lente. Es la mejor forma de anticiparnos a los problemas. Y me gustaría terminar con una pregunta para que la pensemos. Con todo esto que hemos repasado en mente, ¿qué vamos a mirar de forma diferente en la próxima adaptación? Quizás nos fijaremos más en los vasitos del limbo o en si las glándulas de meibomio están trabajando bien. Justo en la respuesta a esa pregunta está la diferencia entre una adaptación correcta y una adaptación de excelencia.